Ahora abrimos los brazos para recibir a nuestra querida Gabriela Mordecki, la economista, docente, investigadora, que nos ayuda a poner la mañana en camino como todas las semanas. Buen día, bienvenida, Gabriela. Hola, buen día, ¿qué tal? Muy bien, Intentemos. muy bien. Contento, disfónico de haber gritado el gol ayer. Bueno, me alegro que hayas podido gritarlo, creo que estuvo bueno. Bien ahí. Digamos, nada, siempre que Uruguay gane está bueno. Gaby, sabedor que este anuncio de un posible TLC, los estudios de prefactibilidad, la mano en coche, bla, 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 no es una novedad en Uruguay, y más allá de los problemas, digamos, de carácter legal, de norma, a propósito del Tratado de Asunción y la mar en coche, me gustaría que vos, jugando, pero a su vez ejerciendo docencia, nos ayudes a entender un posible escenario con un TLC, con un gigante, en este caso el gigante asiático, y a primer golpe de vista, ¿cuáles son los posibles, digamos, ganadores? Quienes dicen, uy, sí, ojalá esto pase. Quienes dicen, uy, no, ojalá que esto nunca pase. Y quienes dicen, vamos a ver, según qué, según cuándo, según cómo. ¿Nos ayudás a entender un poquito este Sí, baile? bueno, voy a intentarlo porque tampoco es que nadie lo tenga demasiado claro como para poder aclarar, porque bueno, la situación en sí es bastante como confusa. Capaz que empecemos por la básica, digamos, ¿no? O sea, ¿en dónde está? ¿Qué tiene Uruguay? ¿Qué implica los tratados que tiene? ¿Qué podría implicar este otro? O sea, hay, bueno, distintos tipos de tratados comerciales. Este, Uruguay fue por la vía de generar un área más que un tratado de libre comercio, es como un proceso de integración que quiso ir a algo más similar a lo que es la Unión Europea, digamos, ¿no? Pero como que quedó a medio camino, pero el Mercosur, o sea, ¿qué es un TLC, un tratado de libre comercio? Es un tratado donde dos países dicen, bueno, para esta serie de productos yo te exonero de pagar arancel y vos me exonerás toda esta otra línea de productos, ¿no? Se negocia producto a producto, sector a sector, y eso es el tratado. A veces puede incluir otras cosas como protección a las inversiones, también hay todos temas de protección a otro tipo digamos, de interacciones que puede haber entre los países, como la propiedad intelectual, temas como muy difíciles capaz que de explicar aquí, pero que tienen mucha relevancia y que a veces aparecen como en la letra chica del tratado. Esto recuerdo cuando tuvimos una época que empezamos a negociar un tratado con Estados Unidos, por ejemplo, y eso aparecía. Inclusive hay otros tratados que son simplemente de protección a la inversión, que Uruguay tiene muchos, y también esto de la propiedad intelectual tiene como algo más que un tratado, o sea, incluye un tratado de libre comercio, o sea, hay un tratado por el cual, salvo algunos sectores, están fuera del tratado. Por ejemplo, creo recordar que sector automotriz, el azúcar y creo que las computadoras, esos tres como sectores, o no son sectores exactos, pero bueno, los productos incluidos allí no están dentro del Mercosur, pero sí todo el resto de los productos, en los cuales entonces Uruguay se compromete a cobrar arancel cero, y cuando Uruguay exporta a los países del Mercosur también está en arancel cero. ¿Quiénes son los países del Mercosur? Bueno, los originales, Argentina, Brasil, eran los originales. En realidad, luego se suman Uruguay y Paraguay en el Tratado de Asunción del 91, y luego en Europreto es en el 90, ¿no? En el 91 se inicia el proceso, se van como desgrabando de a tramos, ¿no? De productos y de aranceles, van bajando hasta que en el 94 terminan de bajar, se hace lo que se llama el protocolo de Europreto, y ahí en el 95 entra en vigor totalmente, pero
además de esta desgravación arancelaria, incluye lo que se llama el arancel externo común, que es que todos los países, son este bloque, se comprometen a tener una barrera arancelaria común frente al exterior, ¿no? Y que además otros tratados los negociarán en conjunto, que ese es el punto como que está ahora también en disputa. Perdón que empecé a hablar de los países y no terminé. A estos países se suma Venezuela, que es aceptado, porque para que sea aceptado, además digamos, de negociar en conjunto, luego cada parlamento tiene que aprobarlo. Venezuela se aprobó, pero al poquito tiempo fue suspendido por una cláusula democrática que tiene el Mercosur. Sí. Entonces Venezuela está suspendido. En algunas cosas sí, en otras no. Me permito simplemente recordar, que curiosamente, paradójicamente, la cláusula democrática aplicada para con Venezuela ahora, que la deja un poquito al costado, tal como vos señalás, sí, fue paradójicamente la que utilizó el Mercosur, los gobiernos de Argentina, Uruguay y Brasil, para sacar a Paraguay cuando destituyeron al presidente Lugo, y sí, por ese motivo hacer entrar a Venezuela, que es no verdad, había podido entrar porque el Parlamento de Paraguay no daba el beneplácito. Fue un momento, y va, que justo, digamos, las coincidencias ahí ideológicas de los gobiernos, pero al poco tiempo cambian el sesgo Pero quiero decir, las coincidencias ideológicas alineadas en un momento, en una dirección, provocaron que entrara. Esas mismas coincidencias se desarmaron, se armaron otras coincidencias y sacaron a Venezuela. Y volvió a entrar y una vez que hay elecciones, vuelve a entrar Paraguay, que estuvo suspendido poco sí, tiempo. Claro. Sí, porque ya no tenía sentido que la cláusula democrática... Claro, y Bolivia está como también está ahí avanzado, pero bueno, nada. Por ahora no se aprobó nada y no creo que esta conformación que tiene el Mercosur esté pensando en incluir a Bolivia. Después hay otros países con los cuales tenemos entendimientos, tratados de distintas modalidades, algunos en los cuales Uruguay le fue permitido negociar y hacer un tratado de libre comercio. Creo que con México tenemos uno de ese estilo. Después hay otros que son de todo el bloque, con Israel y con, no me acuerdo, otros. Sí. Bueno, recordemos que fue en 2019, se firmó, todavía en el gobierno de Macri, Argentina, un tratado con la Unión Europea, que estuvo 20 años en negociaciones, pero bueno, se aprobó y quedó ahí congelado. Supuestamente hay algunos países de Europa que están en contra y bueno, nada, eso, nada, no sé, no se ha hecho ninguna comunicación de si ha avanzado, si eso no va a avanzar para ningún lado. Bueno, también depende eso, también de la conformación circunstancial, como tú bien comentabas, ¿no? Acá hay mucho de política, no solo economía, ¿no? Entonces, bueno, el tratado entonces lo que hace, ¿no?, es desgravar básicamente para los países, o sea, el Mercosur lo que implica es bajar estos costos, ¿no? Entonces se da este comercio interno y al elevar el de afuera, depende para qué país. Para Uruguay, cuando se firma el tratado del Mercosur, los aranceles, digamos, el arancel externo común es más alto de lo que había antes, pero para otros países, como Brasil sobre todo, creo que Argentina también, estos bajan. Igualmente hay muchos países del Mercosur que ponen otras medidas para hacer que este arancel externo común sea o más alto, o a veces lo perforan con otras
medidas internas y es más bajo, ¿no? Pero bueno, nada, estas son cuestiones que en este momento no son las más importantes, sino que avanzar por el lado del Tratado de Libre Comercio con China. Esto es algo que ya lo intentó el gobierno anterior, ahí por 2016, 2017, y naufragó porque, bueno, hubo socios que no, digamos, dentro del propio Frente Amplio que no estaban de acuerdo. Sí. Sí. Las mayores reservas, más bien, me permito acotar, vinieron por el lado del gobierno chino, cuando en un momento dijeron, bueno, esto nos interesa en la medida que sea puerta de entrada al Mercosur. Es verdad. Cuando hubo señales muy explícitas de los socios, fundamentalmente los grandes, de que esto no interesaba, se desactivó. Porque yo quiero recordar que, aún admitiendo que dentro del Frente Amplio, me imagino que esto se corta transversalmente, hubiese posiciones más entusiastas y otras menos, yo recuerdo que hasta el propio PIT-CNT estaba interesado en una lectura o una posibilidad de este tipo, muy diferente a lo que había pasado 10 años atrás, cuando se exploró la posibilidad del TLC con Estados Unidos, donde ahí sí, explícitamente, parte del Frente Amplio, partido de gobierno de aquel entonces, definitivamente no lo llevaba, entre otros el canciller Gargano. Sí, es verdad. O sea, en ese momento China dijo, no, a mí me interesa negociar con todo el Mercosur, y esa es un poco la diferencia ahora, ¿no? Donde aparentemente China no lo explicitó por ahora, pero parecería, o sea, cuando uno estudia, dice, bueno, ¿cuál podría ser el interés de China en firmar un acuerdo de libre comercio con Uruguay? O sea, Uruguay es minúsculo, miremos el tamaño de China, la importancia, el principal importador y exportador del mundo es China, y Uruguay nada, o sea, la importancia en realidad, digamos, si uno lo analiza sin, digamos, sesgos ideológicos, bueno, es difícil, pero bueno, lo intentamos. Desde la geopolítica nos ponemos aquí y decimos, claro, Uruguay está en el medio del Mercosur, que es un mercado potencial muy, muy importante, ¿no? O sea, Uruguay, por ejemplo, tiene algunas inversiones, por ejemplo, las plantas armadoras de automóviles chinos están instaladas aquí en Uruguay. Ahora están en un momento bueno, luego con la pandemia y la crisis en Brasil y Argentina, que son los principales mercados, estuvo muy, muy en baja, luego, bueno, empieza como a recuperarse, sobre todo exportando a Brasil. Yo igual dije que justamente el sector automotriz no está en el Mercosur, pero hay tratados igualmente de libre comercio con Argentina y Brasil por tratados anteriores, esto se negocia, y Uruguay igual accede a las exportaciones de Argentina y Brasil de automóviles sin aranceles, y el negocio además radica en que las importaciones desde China a Uruguay también se hacen sin arancel por lo que se llama el régimen de admisión temporaria, que permite importar sin arancel para reexportar, y el Mercosur también lo admite. O sea, ahí, como yo decía, hay como distintas cosas que a veces perforan el arancel externo común, y además a eso se suma que Uruguay tiene un régimen de promoción de exportaciones del sector automotriz, por lo cual la devolución de impuestos que Uruguay hace a todas las exportaciones para el sector automotriz es el doble que para los otros. Entonces, como que hay negocios que están en funcionamiento, pero eso nos muestra, o sea, cuál es el interés. Exportar a Argentina y Brasil, que son, sobre todo Brasil, que es un mercado muy importante. Igualmente China está muy interesado en América Latina, y poner un pie, digamos, del punto de vista geopolítico, como comentaba antes, les interesa mucho, y estar y poder interactuar es, digamos, nada, es algo estratégico, como lo hacen en África, ¿verdad? También China tiene grandes inversiones donde lo que le interesa más que nada es obtener materia prima.
Y bueno, no tenemos por qué pensar que aquí no sea diferente. No parece que de Uruguay mucha materia prima, pero sobre todo porque lo que les interesan son los minerales, y Uruguay, Sí. bueno, eso no tiene, pero sí tienen Argentina y Brasil, ¿no? Entonces, Y en ese contexto que acabas de señalar, que además deja en evidencia que hay como muchos hilos, ¿verdad? Que hay muchos vectores, etcétera, etcétera, etcétera. mm, Y casi como si fuera un juego, un ejercicio que pusieras tú en tu carácter de docente a tus mm, alumnos de grado. Pregunto, muy a grosso modo, pero mm. repito, muy a grosso modo para que no te asustes. Eh, digamos, ¿qué sectores uno puede decir, ay, buenísimo, esto nos podría eh, provocar grandes ventajas? ¿Y cuáles, honestamente, deberían o podrían preocuparse? Teniendo en cuenta que a China ya le vendemos, tanto que es nuestro principal comprador, ¿no es cierto? Exacto. Pero también Bueno, le compramos y le vendemos, ¿no? claro, entonces podemos, o sea, para poder mirar eso, lo que hay que mirar es qué les exportamos, o sea, en qué somos competitivos, aunque ellos nos cobren aranceles. Los productos que se exportan a China, o sea, son la carne, soja y pasta de celulosa. Esas tres como que son los principales productos que ya les exportamos, y los productos entran, sí, pagan arancel, y muchos de estos, digamos, de los representantes de estos sectores, sobre todo los del sector agropecuario, lo que dicen es, bueno, competimos, Australia y Nueva Zelanda tienen tratados de libre comercio con China, exportan productos similares a los de Uruguay, sobre todo la carne, y ellos no pagan, o sea, aranceles. Aquí también capaz que es importante, ¿no? ¿Quién paga el arancel, ¿no? Porque eso, ¿no? Si uno estudia teóricamente, ¿no? El arancel lo paga el país que importa, porque él es el que te cobra el arancel, ¿no? Supongamos, Uruguay importa, no sé, sillas de escritorio de China, y aquí salen más caras porque además de pagar el precio del producto, el flete, el seguro, tenemos que pagar el arancel. Uh ¿Mm? -huh. Entonces decís, bueno, ¿y eso cómo le afecta al exportador? ¿No? Porque en el caso de la carne, lo que estamos diciendo es, Uruguay le beneficiaría porque no pagaríamos arancel. O sea, nosotros que somos los exportadores estamos pagando el arancel. Bueno, lo que pasa es que en mercados que no son competitivos, donde hay un gran comprador y muchos oferentes, el precio es el precio al que China compra. Entonces, si hay que pagar arancel, lo absorbe el país que exporta, recibiendo un monto menor. Entonces, el exportador se beneficiaría si no hubiera arancel. Entonces, ¿quiénes se benefician de un tratado de libre comercio? Para empezar, los que ya exportan, porque son competitivos y a esos les mejoraría el precio que reciben, porque no tendrían que pagar, no sé, el 20% o no sé exactamente, pero es por ahí el arancel que A pagan. ver si voy entendiendo. No te olvides que está frente a un alumno con dificultades. A ver, No el digas eso. señor que vende carne, el señor que vende soja y el señor que vende celulosa verían con un arancel cero una muy buena noticia, porque recibirían el dinero que están recibiendo ahora más, entre comillas, un 20% más que son los Ah, aranceles. ¿Por sí, ahí? hay que hacer el cálculo, no es No, exactamente está el bien, pero 20%, pero es, o sea, claro, bien, recibirían además, no tendrían ese descuento del arancel que bien, tienen está bien. cuando exportan. Mi pregunta es, ¿podría vender algo a un precio más caro? Para cualquiera que vende es una buena noticia, ¿no? Ahora, el señor carne, el señor soja, el señor celulosa, ¿podrían a China venderle más cantidad porque ahora el precio podría ser más bajo por no estar el arancel? ¿Se entiende? Bueno, ese es O, un buen punto porque
en realidad la capacidad exportadora de Uruguay, y eso hay muchos estudios que lo prueban, o sea, no exportamos más cantidad cuando mejoran o empeoran los precios. Es distinto cada uno de estos rubros porque las exportaciones de carne dependen, bueno, del stock de ganado y de la faena, ¿no? Y que estamos ahora en un momento récord donde se está faenando muchísimo, porque el clima fue propicio y el crecimiento del ganado que estaba en stock fue muy bueno, y entonces hay ganado pronto para la faena, porque los precios sí han subido muchísimo también, el precio de las carnes que se exporta. Bueno, si tenemos una perspectiva, digamos, de mayores precios, tal vez, o de posibilidades de exportar a precios más elevados, no sería inmediato, pero puede ser que, digamos, el ganado desplace o a otros productos que, digamos, en la tierra, porque bueno, el espacio de Uruguay está todo aprovechado, entonces, o podrían haber formas productivas, ¿no? Donde se incrementara la cantidad de cabezas que tenemos, o baja la edad a la cual se faena, porque hay como un proceso. Creo que ahí ya los márgenes no son muy grandes. En soja lo mismo, ¿no? O sea, la soja es algo que depende, muchas veces los factores climáticos impactan de manera importante, pero podría aumentarse, y bueno, supongo que la celulosa también, ¿no? Eso, tenemos ahora una nueva planta en proceso que va a duplicar casi la cantidad de celulosa que Uruguay puede exportar. O sea, pero esos son negocios que ya son muy exitosos. Entonces, o sea, ¿qué es digamos, dónde está el margen de ganancia? Bueno, tal vez hay otros sectores que en este momento, por el arancel, no acceden a esos mercados, y que una vez que no exista esa barrera, aunque el costo sea menor, puedan empezar a exportar. Eso habría que estudiarlo. Bien. Digo, yo no tengo un estudio de factibilidad, pero lo que tenemos que recordar es que hay del otro lado. O sea, China, como yo les comenté, o sea, un tratado de libre comercio implica reducción de aranceles para ingresar allá, pero también reducción para ingresar a Uruguay. Entonces, caería en parte la protección que tienen algunos sectores, sobre todo industriales, en los cuales China, por supuesto, es súper competitivo, y una vez que uno baja digamos, el arancel externo común, que es ¿no? el que ahí nos protege, nada, tendríamos más competencia, y tal vez sectores que están hoy ahí en el borde desaparecerían. El propio presidente lo dijo, ¿no? Hay ganadores y perdedores, y hay que ver cómo se compensan estas cosas, que en general esas compensaciones no funcionan demasiado. O sea, en la teoría funcionan, pero en la práctica luego es muy difícil de aplicar, ¿no? O sea, estoy hablando de las empresas y por lo tanto los trabajadores de esas empresas. Bien. O sea, estamos con un poquito de problemas con el tiempo, porque además, como jugó Uruguay ayer, inexorablemente hoy tenemos que incluir ese asunto aquí en el programa del día de hoy. Por lo tanto, me temo que este asunto, además, como es obvio, va a seguir dando que hablar. Sí. Yo te hago esta pregunta que probablemente necesites de otro espacio para responderla, y es, dime. Queda muy claro, y te lo agradezco mucho de verdad como profe, que los sectores que ya venden con un TLC lo ven naturalmente como una buena noticia. Cualquiera puede entenderlo. O bien porque van a recibir mejor precio por lo que ya vendían, o bien, olvídate que sea China, podrán venderle más cantidades que no vendían porque no tenían precios tan buenos. Supongamos eso, porque se volverán más competitivos con relación a otros. ¿Tá? La pregunta que hago es la siguiente.
¿Hay algún sector que hoy día no le pueda vender a China? No hablo de los que ya le venden, que no le pueda vender a China justamente porque no tenemos un TLC y todo hay que venderlo con aranceles. Y la pregunta, la otra es la siguiente. Un TLC es de ida y de vuelta, por definición, ¿no? ¿Qué sectores correrían grandes riesgos y perderían lo poco, mediano o poquito que tienen? Y si uno pasa raya, ¿qué se gana más? ¿Con la chance de vender más que el señor carne, el señor soja, el señor celulosa pueda vender un poco más o ganar un poco más de dinero? ¿O que el señor clean, 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 no sé cuáles son, ya ni siquiera pueda vender nada por el ingreso de esos productos chinos? Ahí está la madre del borrego, ¿no? Exactamente, pero digamos, no te lo puedo responder porque No, para yo eso sé. no, pero en eso estábamos porque justamente la etapa que se abre ahora son lo que se llama estudios de factibilidad, o sea, eso, analizar quién gana y quién pierde de un lado y del otro. Hay que ver también cuáles son las exigencias, digamos, desde China, de cuáles son los, digamos, los sectores prioritarios que ellos tienen para que quieren entrar con arancel cero. Así que, digamos, esa es un poco la cuestión. Lo que, bueno, uno a veces puede como pensar, ¿no? Dado la diferencia de tamaño de los países, que la capacidad negociadora de Uruguay tiende a cero, ¿no? Porque con un país tan grande, ¿qué podés decirles? Ah, si ustedes no me dan eso, yo no les doy esto otro, o sea, olvídalo. Ellos van a imponer las cuestiones que tienen. El tema es, después, otro punto que verdad quedó muy claro, sobre todo con las declaraciones del canciller de Argentina, diciendo Uruguay puede negociar esto con China e irse del Mercosur, o que no, digamos, o quedarse en el Mercosur. Entonces, también hay que evaluar si hacer este acuerdo con China implica que Uruguay se va del Mercosur y entonces plink, nos suben todos los aranceles con Argentina, Brasil y Paraguay, y ahí hay que incluir también eso en la ecuación de ganancias y pérdidas. Entonces ahí creo que las cosas cambian mucho, sobre todo por Brasil, perdón, que es el segundo destino de las exportaciones uruguayas, ¿no? Sí, perfecto. Argentina de bienes ya prácticamente no está, y además, digamos, el Mercosur incluye otra serie de acuerdos fuera de lo comercial, que han seguido avanzando, digamos, muchísimos, ¿no? De complementación educativa, cultural, ¿no? De las universidades, de las necesidades, digamos, del pasaje de gente de un lado para el otro, la exigencia o no de visas, etcétera, que, bueno, si nos vamos del Mercosur, es que no sabemos, ¿no? Que ahí hay que renegociar todas otras cosas. Y sin minimizar o subestimar la siguiente pregunta. ¿Y si Uruguay, estamos jugando, ¿no? Se tuviese que ir del Mercosur por un posible TLC con China, ¿a China le interesará aún así hacer un TLC con Uruguay? Exacto, esa pregunta por supuesto que está ahí. La otra vez fue esa la razón, ¿no? Tú lo dijiste, de que al finalmente las cosas no siguieran avanzando. Por ahora China no dijo nada, pero no sé, estos procesos igual llevan tiempo, son bastante largos, capaz que no 20 años como con la Unión Europea, a la que sí se planteó esto de hacerlo de a uno para evitar y no, la Unión Europea dijo Mercosur, por otras razones en realidad la Unión Europea, más políticas, tal vez no tanto comerciales, pero nada, veremos cómo se dan. Simplemente yo quería como dejar claro el punto de cómo hay que pensarlo, o sea, cuáles son los pros y los contras, quiénes ganan y quiénes pierden en estos tipos de acuerdos, porque ya tenemos unos acuerdos que nos ayudaron bastante, o digamos nada, y capaz que hay gente que estaba en contra del Mercosur en su momento, industrias que desaparecieron porque entramos en el Mercosur, y bueno, esa es un poco la cuestión, ¿no? O sea, hacia dónde va a ir.
Seguramente quedan todavía deberes por hacer, así que la seguimos más temprano que tarde, ¿no? Dale, perfecto. Bien, te mando un beso bien grande, mi querida Gabriela. Te deseo una muy buena semana Bueno, y a vos y a toda la familia y nos reencontramos la semana que viene, ¿sí? bueno, muchas gracias y nada, nos vemos. Seguimos Dale. tratando de esclarecer estos temas.